Bien, buenos días. Gusto en verles. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 18 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 15, 18 al 27. Dice la palabra de Dios: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en este día por concedernos, Señor, el privilegio de estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, eres tú el que pones en nosotros el deseo, como el querer, Señor. Sabemos que tenemos una lucha, cada uno de los que hemos sido llamados a salvación, Señor. Hay una lucha diaria entre los deseos, Señor, de la carne, deseos pecaminosos, y los deseos del Espíritu, que son vida. Señor, gracias porque tú nos has dado la victoria hoy de poder estar aquí. Sabemos que la carne tal vez desearía otras cosas, Señor. Ir de paseo, quedarse en la casa, descansando. Pero, Señor, te damos gracias porque tú tienes para nosotros bendición. Gracias porque cada vez que somos confrontados con tu palabra, Señor, nosotros somos cada día, Señor, moldeados, transformados, Señor, a través de ella. Somos limpiados. Te damos gracias porque el Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, nos ayuda, Señor, con su poder a caminar de la manera, Señor, que tú nos has pedido. Sabemos que no es fácil, Señor, pero te damos gracias porque eres tú, con tu poder, Señor, el que nos haces perseverar. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de que tú vendrás por nosotros. Y mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos, como hemos leído, así como el Espíritu Santo da testimonio de ti, que cada uno de nosotros también podamos dar testimonio de ti, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad y esa gran responsabilidad que tenemos, Señor. Ayúdanos a asumirla. Te lo pedimos, Padre, en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el Evangelio de Juan. Hoy terminamos el capítulo 15, si el Señor así lo permite. Jesús sigue hablando con sus discípulos y, como les dije, posiblemente toda esta conversación está todavía sucediendo en el aposento alto, ¿okay? Antes de ellos salir. Y explicamos el por qué
pareciera entender que ellos ya salieron, pero ya después del capítulo, ¿verdad? Antes de que ellos vayan al huerto, dice que es en ese momento que están saliendo. O sea que todo esto está sucediendo todavía en el aposento alto. Y Jesús, ¿verdad? Les advierte de las cosas que le van a suceder a ellos después que Jesús no esté físicamente con ellos, porque ya le ha prometido, y nosotros hemos leído también en otro evangelio, el de Mateo, en el capítulo 28, que Él le da una promesa, que Él estará con ellos hasta el final. ¿Okay? Pero no lo haría Jesús como tal, como estuvo con ellos esos 3 años, sino a través de la presencia del Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Okay? Así está también con nosotros, el Señor está con nosotros, es su promesa para cada creyente. ¿Y cómo está el Señor con nosotros? A través de su Santo Espíritu. ¿Okay? Porque es el Padre, como leímos, que lo va a dar, lo va a conceder. ¿Pero por qué? Porque el Hijo se lo pidió. ¿Okay? Entonces, los tres están actuando ahí en todo ese plan que el Señor ha tenido de guardarnos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay cosas que no son agradables, ¿verdad?, de lo que van a suceder. Vienen tribulaciones, vienen momentos donde estas personas van a ser perseguidas, van a ser odiadas, dice aquí, aborrecidas. ¿Okay? Y por eso Jesús les dice, si el mundo os aborrece, y cuando habla del mundo, habla del sistema, ¿verdad? De todas aquellas personas que aún no son del Señor, que están en tinieblas, que no han sido regeneradas. Y estas personas, ¿por qué nos aborrecen a cada uno de los creyentes hoy día? Porque no solamente odiaron a los discípulos de Jesús, y no solamente odiaron a Jesús, el gran maestro, sino que hoy día aún las personas que no tienen al Señor aborrecen al que la tiene. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que nosotros, ¿verdad?, cuando obedecemos la palabra de Dios y andamos en luz, ¿qué se hace manifiesto? Las obras de maldad. Cuando usted no hace la diferencia, por lo menos en el trabajo, si todo el mundo llega tarde, no pasa nada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si usted como creyente llega antes de la hora? 15, 20 minutos antes. Todos los días está usted puntual. O sea, usted no llega tarde. Usted hace su trabajo como debe hacerse. Usted es respetuoso. ¿Qué pasa con los que no lo hacen? Queda en evidencia que lo están haciendo mal. ¿Y eso qué hace? Que te vean de una manera con odiosidad. Y que se ha creído. Y aunque tú no estés hablando, oye, tú estás llegando tarde, él se percata, la gente se percata que estás llegando tarde porque tú estás llegando temprano. Si tú saludas, si eres cortés y amable, ellos no lo son, ellos mismos, ¿verdad?, se quedan al descubierto porque no lo están haciendo. Entonces, cuando ellos ven que nosotros lo estamos haciendo y caminando igual que ellos, que hay una diferencia, está la luz versus las tinieblas, empiezan ¿qué? A odiarte, a aborrecerte. Y a veces uno se pregunta, ¿verdad? Como dice Jesús, lo aborrecieron sin causa. Jesús, que Él era perfecto. Nosotros cometemos errores. Y a veces por esos errores nos pueden decir, oye, ya no quiero a esta persona porque dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Es una persona que es incumplida, que es una persona que dice algo y no lo cumple, ¿verdad? Y nosotros fallamos. Y las personas a veces pueden ya decir, no, no es una persona confiable. Pero Jesús fue siempre ¿qué? Confiable, perfecto. Y aún así, ¿qué? Dice la palabra de Dios que lo aborrecían. ¿Ok? Y así Jesús dice, esto me lo han hecho a mí, no se extrañen que les vaya a suceder lo mismo si ustedes van en pos de mí. ¿Ok? Como Él es luz, nosotros somos luz. Si no nos están aborreciendo, debemos hacer una pregunta. ¿El mundo nos aborrece? Porque si me ama el mundo, ¿por qué será? Porque hago lo que el mundo hace igual. El mundo hace lo incorrecto, yo también hago lo incorrecto, por eso me ama, me abraza. Pero si yo hago lo que el Señor ha pedido, hermanos, nos van a aborrecer. Nos van a odiar, nos van a perseguir.
van a tratar de silenciarnos. Eso es lo que está pasando hoy día, con todo lo que ustedes han escuchado en las noticias. Este hombre de Dios que lo mataron allá en Estados Unidos, en la universidad, y así muchos. Ahorita hay muchos por las redes, un argentino, no me recuerdo el nombre de él, y son personas que son valientes a las cosas del Señor, defienden la fe. Ahora, yo no digo que cada uno de nosotros agarremos un micrófono y vayamos a ser elocuentes de esa manera, pero es que lo debemos hacer cada día en el lugar donde estamos. En nuestra residencia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, donde vayamos. Nosotros debemos ser, ¿qué? Luz. Debemos ser personas que siguen, ¿verdad?, el proceder de Cristo. Y ciertamente tendremos rechazo. Yo lo he experimentado y yo lo he comentado aquí muchas veces, que cuando uno va a predicar la palabra de Dios, la gente te cierra la puerta. Cuando yo veo a mis familiares, mi abuelo dice, no me vengas a hablar del Evangelio, por favor, porque yo voy a ver el fútbol. Y si tú quieres estar conmigo, te sientas y ves el fútbol, pero no me hables de Cristo. Así de una. Y cada vez hay, ¿qué? Un rechazo. Hay odio hacia el Evangelio. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que esto ya lo experimentó Jesús, por eso le puede hablar a ellos con propiedad. Es algo que él ya experimentó, es algo que él ya vivió. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Le dice, no se extrañen. O sea, no piense que el trato para usted va a ser diferente al que me hicieron a mí. Va a ser igual. ¿Okay? Así como yo lo experimenté, ustedes han de experimentarlo. Y esto es bueno, que se nos avise. A pesar de que nosotros a veces somos tercos, ¿verdad? El consejo. Alguien nos dice, nosotros como, bueno, sí, gracias, pero no. Pero qué bueno que Dios cuida de nosotros y nos advierte siempre de las cosas que van a suceder. ¿Y eso para qué? Para que estemos preparados. ¿Verdad? ¿Cuánto nosotros agradecemos muchas veces cuando se nos anuncia si va a haber un temblor? Es el deber de esas personas que están en esos centros meteorológicos de qué? De dar aviso a la población. ¿Para qué? Para que tomen medidas. Para que el mal no les agarre. Jesús le está hablando a sus discípulos de las cosas que vendrán. Y no es un futuro muy lejano. ¿Un futuro qué? Cercano. Entonces nosotros debemos saber, hermanos, porque a veces se predica un evangelio que no es, ¿verdad? Predica un evangelio que dice todo va a arreglarse, todo se va a solucionar, todo va a estar bien. Pero es que la vida cristiana es difícil. La vida cristiana dice que muchos nos van a abandonar. Personas que estaban con nosotros antes, si nosotros ahora vamos en pos de Jesús y queremos obedecer a Jesús, ¿qué va a pasar con esta gente? Vamos a tener conflicto. Y hay dos cosas por hacer. O me quedo con Cristo y estas personas nos van a odiar. Ya no van a querer estar con nosotros. ¿Verdad? Nos van a aborrecer. O dejamos a Cristo y nos vamos con ellos. Ahí nos van a aplaudir y eso. Pero ¿cuál es el final de ambas cosas? Si estás con ellos, vas a perecer, vas a morir. En cambio, con Cristo tendremos vida. Versículo 19. Si fuereis del mundo, es un supuesto, pero no es. Le está diciendo a los discípulos y nos dice a nosotros que nosotros no somos ¿de qué? Del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es algo que es difícil a veces de entender. Muchos dicen, no, pues yo estoy aquí, yo soy un ciudadano y tengo mi cédula. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra responsabilidad ante Dios. Y dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, te amaría a ti y me amaría a mí, porque hacemos lo que el mundo hace. Y cuando hablamos del mundo, como les dije, es el sistema anti-Dios. ¿Qué pasa con muchos educadores hoy día que son creyentes? Y oraban antes de dar una clase. O leían una porción bíblica antes de comenzar la clase. ¿Han sido qué? Silenciados, muchos perseguidos y muchos despedidos. Ya tú no puedes laborar aquí. Vamos a traer otro que
entienda nuestra ideología, que hable lo que nosotros queremos, que lleve a esos niños allá al cuartico y que a los niños las vistan de niña y a las niñas le den carritos para que jueguen como varones. Esas son la gente que nosotros necesitamos. Dice la gente que el mundo va a ¿qué? A aplaudir. Pero si estás en contra de eso, que hablas la verdad y no abrigas, no abrazas la mentira, el mundo nos va a aborrecer. Es una verdad. ¿Ok? Pero porque no sois del mundo, Jesús se lo dice, ustedes no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no somos del mundo, según el texto? Porque Cristo nos eligió. Porque Cristo nos escogió. Porque nos ha dado libertad. ¿Y ahora qué dice? Que pertenecemos al reino celestial. Que estamos, ¿verdad?, de paso por aquí. Es un peregrinaje. ¿Ok? Pero somos del reino celestial. Pertenecemos a Dios. Y es por eso que el Señor, cuando venimos a Él, en esa nueva naturaleza, nos hace que embajadores. ¿Y qué es un embajador normalmente? Si hay un embajador en Argentina, venezolano, él no está en su país. Él está en otro país, que no es su país, pero está representando a otro país. Nosotros estamos en la tierra, pero estamos representando ¿qué? El cielo. ¿Me siguen en el ejemplo? O sea, no somos de aquí, somos del reino celestial, porque Él nos eligió. Amén. No es que yo fui y compré pasaporte, sino que el Señor me dice, tú tienes ciudadanía aquí con mi hijo, pero Él nos eligió. ¿Okay? Y no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Cristo. Eso es una gran bendición y nosotros debemos estar pendientes de eso, conscientes de eso, asimilar eso. Porque muchos cristianos, lamentándolo mucho, viven como si fueran ciudadanos acá. Muchos. ¿Ok? Se dedican, se desviven por las cosas de este mundo. Y lo del reino celestial, su misión, bueno, ni modo. Es como si le pidieran a Dios, no con palabras, pero por las acciones, dame de baja, manda a otro. Cambia de embajador. No debe ser así. Porque el serlo ya es un privilegio. ¿Okay? Porque Él nos eligió. Dice el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué está diciendo Jesús? Va a haber cosas buenas y cosas malas que van a ser reproducidas en los discípulos, que le acontecieron a Jesús. Pero ¿qué es lo que más va a predominar? La persecución, el odio y el rechazo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús predicaba, ¿verdad? ¿Lo querían todos? No lo querían todos. ¿Qué pasa con los religiosos? Imagínense quiénes los odiaban a él. Los religiosos. Los que conocían la ley, los que conocían el Antiguo Testamento, la Escritura. Y si ellos eran estudiosos, porque eran maestros de la ley, ¿qué es lo que debían haber descubierto? En Cristo el cumplimiento de todas esas cosas. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Habla de Él, del Mesías, del que había de venir, el descendiente de David. Todo estaba escrito. Pero, ¿qué entendían ellos? Ellos entendían de acuerdo al mundo. De acuerdo al mundo. No al reino celestial, sino al mundo. O sea, ¿qué queremos? Que ese Mesías nos libre del yugo romano. Para que nosotros podamos estar tranquilos aquí. Eso es pensar en lo terrenal.
Pero Jesús vino, ¿qué? A mostrarnos las cosas eternas. Y hoy día muchos cristianos dicen, ¿verdad? No, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué piden? Cuando ellos hablan, cuando ellos oran, se van a conocer cuáles son sus intereses. Señor, yo quiero estar bien aquí, dame una buena casa y ayúdame a tener un buen empleo. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás buscando? Cosas terrenales, lamentándolo mucho. Cuando uno ora, Señor, gracias por este trabajo. No me gusta mucho, pero si tú me pusiste ahí, te doy gracias. Ayúdame a ser luz, ayúdame a ser un buen testigo, ayúdame a predicar a esa gente hasta que tú quieras. Si tú después me quieres mudar a otro lugar, ahí voy a predicar. Eso no se escucha. Eso no se escucha. Sino, oh, Señor, este jefe, que si lo puedes cambiar, este sueldo no me alcanza, dame más, un sueldo mejor. ¿En qué están pensando? En la comodidad en este mundo. Jesús se lo decía clarito. Si ustedes van a tratar de ir en pos de mí y piensan que van a tener castillos y de todo, no me sigan. Porque yo no tengo nada que ofrecer en este mundo. Todos mis regalos son ¿qué? Celestiales. Y cuando leemos que hemos recibido toda bendición, ¿qué? Celestial, no terrenal. El Señor nunca ha prometido ¿qué? Las cosas terrenales. Él las puede dar. Pero ¿para qué te las quiere dar? Para que tú cumplas tu tarea. Por lo menos Abraham. Abraham era un hombre rico. No era rico. Dios lo hizo rico. Él salió de Ur de los Caldeos pobre, sin nada. Deja todo, deja tu parentela, deja tu familia, ven en pos de mí. Voy en pos. Y en el camino, ¿qué hace Dios con él? Lo hace un hombre rico. ¿Con qué propósito? La palabra de Dios dice, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición a las naciones. Ese es un propósito. Yo te voy a bendecir, no para que digas, hoy soy el hombre más rico, sino te voy a enriquecer para que tú teniendo bendición puedas ayudar ¿qué? A otros. Porque hemos sido enriquecidos con la palabra de Dios. Para que esa bendición la demos ¿qué? A otros. Hay muchos cristianos que dicen, ay, gracias Señor por la bendición de la salvación, pero no habla de la salvación a nadie. O sea, parece que no quiere que nadie más se salve. Eso es egoísmo. Eso es triste. Si tú has sido salvo, ¿cuál es el llamado? A dar a conocer el evangelio por el cual tú fuiste salvo. Porque nadie se salva si no escucha el evangelio. Pero cuando estemos predicando el evangelio, ¿qué vamos a recibir? Jesús dice, ten cuidado, te van a rechazar, te van a decir, cállate la boca, para acá, para allá, porque eso va a suceder. Va a haber rechazo, va a haber odio. ¿Okay? Como así hubo con Jesús. Jesús hizo obras también, no solamente habló, sino hizo obras. ¿Y qué decía la gente? Mira ese poder que tiene Jesús, echa fuera demonios. Pero eso no lo hace de parte de Dios, eso lo hace por el poder de Belcebú, o sea, de Satanás, de las tinieblas. O sea, imagínense ustedes. Y es por eso que debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque el mundo llama a lo que ellos hacen mal, bueno. Eso es bueno. Y todo lo que hace la luz, el Hijo de Dios, ¿cómo lo llaman? Malo. Tristemente es eso. Pero no es así. ¿Ok? Satanás es padre de mentiras. Y mucha gente cree la mentira antes que la verdad. En toda esfera. La gente cree primero que la mentira. Antes que la verdad. Es triste. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Acordaos, nosotros debemos tener siempre en mente lo que el Señor ha hecho por nosotros. No debemos olvidar eso. Siempre debemos recordar la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, recordamos lo que ya en algún momento, ¿verdad? Fue sembrado ahí. ¿Se acuerdan? Por lo menos Pablo le dice a Timoteo, un joven cristiano, dice, trae a la memoria. ¿Se acuerdan? Trae a la memoria, dice en Timoteo, lo que te enseñó ¿qué? Tu abuela Loida, tu madre Eunice. ¿Y qué? Vuelve a ese fervor por las cosas del Señor. A veces nos hemos como enfriado
hemos caído en apatía. Las cosas de Dios parece que no tuvieran mucha importancia, pero debemos volver ahí. ¿Ok? Si no, no vamos a poder resistir. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aunque aquí no está, pero si ustedes revisan, a nivel histórico, todos los apóstoles que murieron, la mayoría mártires, fueron decapitados, muertos a espada, ¿okay? Crucificados. Pablo se dice que fue decapitado en Roma. El único que parece que salió un poquito mejor fue Juan, el que escribió este evangelio. Porque él simplemente fue exiliado a la isla de Patmos y murió ahí, viejo, anciano. Fue dado como esa cárcel, esa isla como por cárcel, pero ya, murió ahí. Pero los demás fueron ¿qué? Perseguidos, fueron muertos. Y no solamente ellos, vemos que la iglesia primitiva, cuando ustedes leen la historia de la iglesia, ¿qué pasaba con todo aquel que profesaba la fe en Cristo? Los quemaban vivos, eran parte de objeto en el circo romano, sacaban los leones, sacaban los tigres, y era un espectáculo, simplemente lo utilizaban, ¿verdad? Para ellos reírse y mofarse, pero eran perseguidos, ¿ok? Vemos la misma historia en Hechos. Pablo, ¿verdad? ¿Era qué? Antes de que el Señor lo llamase, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Él pedía autoridad a estos religiosos que odiaban a Cristo. Dice, mira, hay gente que está predicando todavía ese evangelio. Deme carta porque los voy a perseguir y los voy a traer. Y los vamos a castigar, los vamos a exterminar. Ese era el mandato, lo que quería hacer Saulo. Vamos a exterminar a los cristianos. Pero gloria a Dios, que Dios es Dios. Y este perseguidor es tocado ¿por quién? Por Dios mismo, por Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo Saulo a Jesús? Sí y no. No físicamente porque Jesús ya había muerto, ya había ascendido a los cielos. Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que el mal y la gente haga contra el cuerpo de Cristo, Jesús lo ve como ¿qué? Algo muy personal. Es como cuando dice, si te metes con mi esposa, te metes conmigo. Si te metes con mi familia, te metes conmigo. Porque Dios lo toma muy en serio. Él nos ama. Y cada una de las cosas que sufrimos, Él la toma como ¿qué? Como algo personal. Gloria a Dios. No estamos solos. Hay alguien que nos defiende. ¿Ok? Pero debemos estar al tanto de esto. Dice el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Toda esta persecución, todo esto, ¿a causa de quién es? De ser cristiano. Asumamos eso. Hay gente que dice, pero ¿por qué me trata así? Yo no le he hecho nada. No es por causa de Cristo. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer por quien tú eres, sino por lo que tú hablas del Señor. Es a causa de Él, ¿verdad? Que te suceden esas cosas. ¿Lo veas tú para bien o para mal? Es a causa de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que somos bienaventurados y somos ¿qué? Vituperados. Si somos perseguidos haciendo lo bueno. Está bien, el Señor dice, sigue así. Yo eso lo voy a permitir y lo acepto. Pero si tú haces lo malo y te persiguen, ya es otra cosa. Es muy diferente que te persigan por tú predicar la palabra de Dios, por evangelizar, ¿verdad? Y que a la gente no le guste y que llamen a la policía y venga la policía y te lleve preso a causa del evangelio. Es una cosa. Y otra cosa es que tú estés robando por ahí y te consigue la policía porque tú estás haciéndolo mal. Ya eso, ni modo. Estás infringiendo la ley. Pero ¿a qué hemos sido llamados? A sufrir persecución, a ser vituperados a causa de Cristo. Muchos dirán, amén, gloria a Dios, en este país no hay persecución como en Pakistán,
en Irán, en China. No, sí hay. Si tú no la estás sufriendo, si tú no sientes que eres aborrecido, que eres odiado, es porque tú no estás predicando. Es por eso. Si tú no sientes que eres aborrecido, que eres rechazado, es porque tú no estás predicando. Es como yo llamo que no existe cristianos invisibles. Parecen agentes de la CIA. Nadie sabe que tú eres cristiano. Tú vas hasta en secreto a la iglesia. No llevas Biblia. ¿Verdad? Antes uno veía tiempo atrás que los cristianos iban como a la iglesia con su Biblia. Ahora trata de, hermano, va a la librería. ¿Tienen Biblia? Le traen, no, una chiquita, que la puedes meter en el bolsillo. Que no se vea. Es más, ya no voy a comprar Biblia porque tengo el celular. Y cualquier cosa paso la página y no, estoy viendo las redes. Pero no me identifico con Cristo. ¿Por qué nos avergonzamos de Él? Aunque tú no lo digas con palabras, tú dices, Señor, te amo. No, ¿tú estás qué? Aborreciéndole. Tú mismo le estás aborreciendo. Tú mismo le estás negando. Y eso no debe ser. Debemos ser cuidadosos en eso. No debemos tener temor, ¿verdad? Porque se nos ha dado un espíritu, ¿qué? De poder. Por eso el Señor dice, esperen hasta que venga el Espíritu de verdad. Porque recibiréis poder y me seréis testigos. En ese momento, si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes un espíritu de poder, no de cobardía y no de temor. Entonces es que no sé qué voy a decir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no te está mandando, ve y prepara un sermón y sal. Solo hazlo y el Espíritu Santo te dará palabra en ese momento que tú necesitas. Porque es el Espíritu Santo y no tú el que escudriña los corazones. El que discierne los pensamientos de cada quien es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en ti que conoce a esa persona, te va a dar la palabra para que tú hables en el momento oportuno. Entonces no debemos tener temor porque el Señor ya preparó todo. Es simplemente obedecer. Es simplemente obediencia. Y nos cuesta obedecer. ¿Verdad? Entonces será a causa de su nombre, y dice la segunda parte del versículo 21, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué la gente nos aborrece? Porque no conocen a Dios. Dice que lo conocen. ¿Tú amas a Dios? ¿Qué va a decir la gente? Sí, yo amo a Dios. Pero no conocen a ese Dios. ¿Ok? Es un Dios que ellos se han inventado. Un Dios que es complaciente. Un Dios que acepta todo lo que ellos hacen. Todo. Estilo de vida, vicios, todo. Ese Dios se los acepta. Es un Dios bueno. Pero a ellos les gusta ¿qué? Las características de ese Dios que se amolden a su estilo de vida, a su pecado. Pero la justicia de Dios, la santidad, ese Dios no es así. Ese Dios no es justo, ese Dios no es santo. ¿Verdad? Porque si tú estás viviendo de una manera inmoral, ¿cómo es ese Dios? Inmoral también. Si tú vives en pecado, ¿ese Dios es justo? No, porque si fuese justo, castigaría ¿qué? El pecado. Entonces, ese Dios que la gente dice amar, que adora, es un Dios ¿qué? Antibíblico. No es bíblico, no es el Dios de la Biblia. ¿Verdad? Porque Dios aborrece el pecado. Si tú vas a estar con Dios y estás haciendo algo que la Biblia dice que no, ¿qué te va a decir el Espíritu Santo? O Dios, a través de su palabra, si aún no eres creyente, abandona ese pecado. Abandona ese pecado, porque en esa condición tú no puedes venir a mí. No puedes relacionarte conmigo. ¿Ok? Y voy a hacer aquí un paréntesis. Yo sé que lo deben saber, pero lo voy a aclarar por si acaso. Porque hay muchos predicadores, cuando usted ve en las redes que usted quiere escuchar la palabra de Dios, hay que ser conscientes que no todos hablan la verdad. Hay que tener discernimiento. Hay gente que dice, Dios te ama
Sí, Dios te ama. Lo malo es lo que ellos agregan, tal cual tú eres. Y eso no es bíblico. Lo correcto, como dicen algunos predicadores, Dios te ama a pesar de lo que eres. Pero si Él te busca, ¿es para qué? Para cambiarte. No es para dejarte así. Debe haber una transformación. ¿Ok? Debe haber una transformación. Entonces, Dios nos busca, sí, siendo sus enemigos, siendo pecadores, pero no para dejarnos enemigos y pecadores, sino para transformarnos en qué? En sus amigos, porque Él nos va a dar a conocer acerca de Él. Y hemos leído, ¿se acuerdan? Y hemos estudiado en la predicación anterior, ya nos llamaré ¿qué? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Se acuerdan de la predicación? Mas os he llamado ¿qué? Amigos, porque todo se lo he dado a conocer. Es el amigo que confía en otro que le cuenta todo, ¿verdad? Usted no le dice todo acerca de usted a todos. Usted le cuenta ciertas cosas importantes ¿a quién? A sus amigos. Mira, me está pasando eso, pero usted no se lo cuenta a todos. Y como dice la palabra de Dios, hay amigos más que hermanos. Usted puede tener afinidad consanguínea, pero tal vez no es de fiar. Y tal vez usted conoce a alguien que es su verdadero amigo y le cuenta ¿qué? Cosas íntimas que no le ha contado a más nadie, pero se lo cuenta a él, porque él es su amigo. Y usted siente que él lo ama, que lo va a ayudar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo los voy a llamar ¿qué? Amigos. Habiendo sido antes ¿qué? Enemigos. Entonces, el Señor nos ama en la situación que estamos, pero nos transforma. Yo me acuerdo cuando predicaba allá en Táchira, cuando estuve allá en el instituto, decía gente, yo iba a predicar a las afueras, íbamos un grupo en una van, y un joven me dice, no, yo sé que usted dice la verdad, pero deme tiempo, yo voy a cambiar, voy a dejar estos vicios, voy a dejar el tabaco, y después yo busco a Jesús. Y dice, no, no hace falta, si ya te pusiste tu santico, ya no busques al Señor, porque ya te corregiste tú solo. Y él se echaba a reír, pero yo digo, no, es que el Señor te busca ahorita, porque es el que te puede transformar. Y es así, ahora, en esa condición, siendo enemigos, siendo borrachos, el Señor te está llamando ahorita. Él te cambia, Él te transforma. Entonces él decía, no, es que me siento muy sucio, no importa, Él te va a limpiar. Porque hay gente que dice, no, yo voy a ir allá, voy a cambiar, voy a arreglar mi problema, voy a pedir perdón y ahora sí, cuando yo me sienta como que estoy bien, vengo. No se puede. No se puede. Amén. Dice el versículo 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice, si yo no hubiera venido, las personas que oyen el Evangelio, la palabra de Dios, tienen una responsabilidad aún mayor por rechazar la verdad. Un ejemplo en el día a día. A mí me ha sucedido a veces que estoy en otras ciudades y no conozco las normas o las señales de tránsito porque no están señaladas, o sea, no hay un letrero como tal. Y yo llego a un cierto sitio y giro en U, por decir algo, y me paran. Me para el fiscal. Usted ha cometido una infracción. Aquí no se puede girar en U. Yo, wow, pero ¿cómo así? No hay ningún letrero que lo señale. No, la gente sabe. Y yo, sí, pero la gente que vive aquí. Yo no soy de aquí. ¿De dónde es usted? No, ok. Entonces, bueno, aquí no se puede. Y me deja ir. ¿Por qué? Porque estoy en desconocimiento. Pero si él dice, yo vivo aquí en la esquina, multa. De una. Porque tú sabes cómo son las cosas aquí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Dice, hay un llamamiento general
porque la creación habla del Señor, habla de que hay un Dios, o sea, nadie tiene excusa, hay un Dios, porque la naturaleza en sí habla de un Dios de manera general. Pero cuando viene Jesús, que es la palabra, y habla y expone con claridad quién es Él, que Él es la verdad, que deben venir a Él porque Él es el camino, la verdad, la vida. ¿Qué pasa con esa gente que ha escuchado eso y lo sigue rechazando? No hay excusa. Y su pecado se afianza si ellos no piden perdón. Por eso dice, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. ¿Pero a qué pecado se refiere? Al rechazo a Jesús porque Él ya se ha presentado. ¿Ok? No es el pecado general de la humanidad o el pecado, sino es que ha venido, ¿verdad?, la exposición de la palabra, del evangelio, y aún así tú lo rechazas. Por eso dice ahí, ¿verdad? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora sí tienen pecado, ¿por qué? No es porque no tenían antes, sino porque ahora se les ha aclarado y aún así, ¿qué? Lo siguen rechazando. Entonces hay una infracción. Es como si a mí me dicen, ese mismo caso que les puse antes, voy caminando y alguien que está conmigo, ¿verdad? Me dice, cuidado, ahí no se puede girar en U. Yo ya tengo conocimiento previo. ¿Ok? O si hay una señalización ahí, dice no girar en U, y yo lo hago, ¿qué pasa? El fiscal otra vez me para. Digo, es que no soy de aquí. No, pero ahí hay un letrero. Y ese letrero es universal. Estés aquí en Miami, donde sea, tú sabes que eso no lo debes hacer. O sea, ¿qué excusas voy a presentar? No hay excusa. No hay excusa. Entonces, cuando viene el evangelio, ¿verdad? Ya ahí no hay excusa. Porque tú estás rechazando la verdad, estás rechazando a Cristo. Cuando alguien se presenta, un supuesto ya en la venida del Señor y estemos con Él, y alguien se presente, ¿verdad? Alguien de tu oficina, de la universidad, Dios quiera que haya sido así, tú le hayas expuesto el Evangelio, y se presenta ante el Señor y le dice, mira, te di la oportunidad de conocerme, de aceptarme como tu Salvador y me rechazaste. No, ¿cómo así? A mí nadie me habló de ti. Y yo voy a decir, no, sí, había un compañero tal allá que trabajaba contigo, que tú lo odiabas, que tú lo aborrecías, porque era cristiano, y él te hablaba la palabra de Dios. Y tú te mofabas, tú te reías, tú te burlabas. Y que va a decir Dios, tú no tienes excusa porque la palabra, el evangelio te fue expuesto. El problema es que tú insististe en mantenerte en el pecado y no arrepentirte. No tienes excusa. ¿Dónde va a ir esa persona? A condenación. Pero supongamos que esta persona se presenta y le dice, yo nunca escuché de ti. No, no, nadie me predicó. Entonces te va a llamar a ti. Y Ricardo, ¿qué pasó? Mira esta persona, llega aquí sin escuchar el evangelio. Pero tú estabas ahí trabajando con él. ¿Por qué nunca le hablaste? ¿Por qué nunca le hablaste? Tú eres el responsable de que esta persona se pierda. Es tremendo. El Señor lo dice que aún en las cosas tan sencillas como si alguien viene con un vaso de agua, dale. ¿Qué es mi enemigo? Dale. Porque tú estarás libre de culpa, pero ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Porque cuando tú, ¿verdad?, haces lo que Dios quiere, Él te bendice. Él está tratando de ayudar a esa persona, pero si Él rechaza, Él es responsable. Pero tú has librado tu responsabilidad porque le has hablado. Entonces, hermanos, no nos quedemos callados. No nos quedemos callados. Si yo no hubiera venido,
ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Y ese pecado es qué? La incredulidad. Cuando uno pregunta a muchos, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Han escuchado eso? Hay un pecado que no se perdona. La gente dice, ¿cuál es ese pecado? El pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Entonces dice, sí, bueno, la Biblia dice que es la blasfemia contra el Espíritu. Ya va, pero ¿has entendido lo que significa eso? Porque va mucho más allá. Si el Espíritu Santo es Dios, el Señor dice, si a mí me blasfeman, yo los perdono. Pero Él es Dios. Si hablan contra el Padre, Él los perdona también. Y si hablan contra el Espíritu Santo, ¿no lo van a perdonar? Siendo Dios. O sea, hay que interpretar bien. Hay que interpretar bien. ¿Cuál es ese pecado que no puede ser perdonado? Y se los voy a decir hoy para que se vayan tranquilos a su casa. ¿Dios perdona el adulterio? Sí lo perdona. ¿Dios perdona la fornicación? Sí la perdona. ¿Dios perdona a las que son prostitutas? Sí las perdona. ¿A los que han matado homicidas? Sí. ¿A los hechiceros? A todos. Si ellos vienen en arrepentimiento genuino, ¿son qué? Son perdonados. Entonces, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? ¿Cuál es el pecado tan grave que Dios no puede perdonar? La incredulidad. Si tú no crees en Él, Él no puede perdonarte. El pecado imperdonable es la incredulidad, porque tú mientras seas incrédulo, primero vas a hacer lo que hicieron ellos. Vas a decir, no, esa obra no la hizo por el poder de Dios, sino por el de Belcebú, porque es incrédulo. O sea, no creías que eso venía de Dios. Entonces, ¿a quién se lo acotas? Se lo acotas a Satanás. ¿Ok? Pero ¿cuál es el pecado que no es perdonado, que tú no confiesas? Porque si tú confiesas tu pecado, que dice la palabra de Dios, aún a nosotros, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para recibir perdón? Confesar. Si un adúltero dice, Señor, perdóname, mi vida no te agrada, me arrepiento, Él lo perdona. O sea, no importa. El Señor no le va a decir, no vale, es que tú ya tienes como 20 mujeres. ¿Qué pasa si hubiera tenido 2? Es igual, es el mismo pecado. ¿Ok? Es adulterio. Es como les dije tiempo atrás. ¿Qué hace falta para que te cataloguen como ladrón? ¿Qué tienes que robar? ¿$1 millón? Hay una lista. Ladrones son los que roben más de 1 millón. Los que están por debajo de ese monto, tranquilo, no pasa nada. Pueden robar. No. Así tú robes un bolívar, robes un lápiz, robes cualquier cosa, eres un ladrón. Y tienes que venir al Señor y pedir perdón. ¿Sí? Porque en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, está el mandamiento, no robarás. Y no dice, no robarás tal cosa. O sea, es no robarás. ¿Verdad? Porque algunos quieren como, Señor, ¿cuánto puedo robar? Para que tú no te molestes. ¿Verdad? Está como los fariseos para que no, Dios no los castigase. Entonces, ¿cuántos eran los látigos que podían dar allá? 40. No, ellos como eran más buenos, dicen, para no pecar, para no excedernos, 40 menos 1. 39 le di. Me salvé. No le di de más. No, hermanos, entendamos la persona de Cristo, santidad completa. No es cuánto yo me puedo acercar al pecado para ver si no caigo. No, aléjate. No tientes a Dios. No caigas tú en eso. A ver cuánto yo puedo resistir. Es mejor no estar ahí, no quemarte. Entonces, si la palabra de Dios dice, ¿verdad? Claramente, que el pecado que no puede ser perdonado es ¿qué? Es la incredulidad. Es el pecado que tú no confiesas. Pero todo aquel que viene en arrepentimiento a Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es su promesa? Yo no la echo fuera.
yo lo recibo. El que confiesa mi nombre y proclama que yo soy el Señor, ¿qué hace el Señor? Le da salvación, le da vida eterna. Amén. Amén. Ustedes lo pueden ver a la luz de toda la Biblia. Busquen ahí. ¿Cuál es el pecado que no se puede perdonar? Es aquel que no se confiesa, aquel que no se arrepiente. Es la persona que no se arrepiente, que no viene a Cristo, no es perdonada. Esa es la verdad bíblica. La persona que no viene a Cristo y le pide perdón, esa no es perdonada. Pero todo aquel que viene a Cristo, no importa lo que haya hecho en el pasado, y cree en Cristo, el Señor le dice, tú vas a ser perdonada, vas a tener vida eterna. ¿Vamos bien? Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. En el tiempo de Jesús no solamente era palabra, estaba acompañada de ¿qué? De prodigios, de señales, de milagros. Y dice aquí, milagros que nunca se habían visto, portentosos. La gente quedaba boquiabierta. Se quedaba ¿qué? Maravillada. Un paralítico andando. ¡Wow! Y se quedan ¿qué? Maravillados. Pero ¿saben lo triste? Que era solo eso, asombro. ¡Ah! Pero no había más nada. No había ningún cambio. ¿Ok? No había ningún cambio. En cambio, muy pocos decían, wow, eso, wow, este hombre de dónde salió. ¿Qué poder tiene? ¿De dónde viene? Lo que dice es verdad. Hay que seguirlo. Hay que creerle lo que él dice. No lo hacían. ¿Aún haciendo qué? Prodigios. Y hoy que tenemos solamente la palabra de Dios. Así a Dios le ha placido que sea, sin tantas señales. Aunque muchos piden señales. Muchos dicen, Señor, si tú haces esto, yo voy a creer en ti. Y como Dios no acepta chantaje, alguien te va a responder, pero no va a ser Dios. Hay muchos que dicen, Señor, si tú me sacas de aquí, te voy a servir toda la vida. Sácame de la cárcel y yo te voy a servir toda la vida. O, sácame de este enrollo donde estoy metido y dame una buena empresa que sea exitosa y yo te voy a servir. ¿Qué pasa? Eso es mentira. Viene el éxito, viene la empresa y empieza a ganar y ya no es solamente 5 días, ahora empiezo a trabajar el sábado porque yo quiero tener más dinero y ahora voy a trabajar los domingos también. Y, Señor, lo siento, estoy tan ocupado con lo que me has dado que no puedo servirte. ¿Quién es verdad que está dando eso? Satanás, el príncipe de este mundo, pero no es Dios. Si Dios más bien dice, 6 días trabajarás a lo mucho y el otro guardarás reposo porque es mi día. Y como dice, ¿verdad? Lo que leímos al principio del servicio en Romanos, capítulo 1 dice, dejaron de adorar al Creador para adorar ¿qué? A la creación. Dios te da algo y tú no estás adorando al Dios que te dio eso, sino que adoras ¿qué? Tu trabajo, adoras tus posesiones, adoras el regalo, antes que el que te dio el regalo. Y eso es muy triste. Es como a veces anécdotas, ¿verdad? De parejas que el esposo viene con un anillo de diamante y ¡uf! ¡Qué bello! Ya se queda así extasiada. Y viene la amiga, mira el anillo, qué hermoso. Uy, sí. Y tú no estás peleando. Ay, no importa. Porque no importa que estés peleado, no importa que estés enemistado, sino, ay, este regalo es maravilloso. ¿Se queda enfocado qué? En el regalo antes que el que da el regalo. Pero si tú estás mal con el que te dio el regalo, ¿cómo es eso? Estás peleado, estás enemistado. No, pero, maravilloso lo que me trajo. Y uno dice, bueno, no importa que él sea así, con tal que me dé esto. Y así en todo, hasta con Dios.
Si Él me da, bien, puedo hacer algunas cosas, pero no lo amas. No estás bien con Él. Debemos reflexionar en eso. Entonces, hoy la generación de hoy, igual que en el tiempo de Jesús, ¿qué pide? Señales. Pero ¿saben qué? Jesús dijo, señal no le será dada, sino una. ¿Ok? Y es Cristo. Crucificado, sepultado y resucitado. Esa es la verdad. El Evangelio, eso es lo que debemos creer. ¿Ok? Aun cuando Jesús enseñó con la parábola del rico y el Lázaro, ¿se acuerdan? Uno fue al seno de Abraham, otro fue a un lugar de tormento. ¿Y qué decía el rico? Padre Abraham, ya yo estoy aquí, pero yo no quiero que mis hermanos y mi familia vengan a este lugar. No se los deseo. Manda a alguien, manda a Lázaro de entre los muertos para que les predique. Eso era una señal tremenda. Alguien de los muertos volviendo. ¿Y usted no ha escuchado cuando uno habla, hay algo más allá de después de la muerte? La gente se mofa, se ríe. ¿Y cómo sabes tú? ¿Acaso tú muerto y has venido del más allá? ¿Cómo tú sabes que eso existe? Es fe. Es creerle a Dios. Pero la gente dice, bueno, si alguien viene, mi abuelo, mi tatarabuelo de la muerte, y me habla, yo voy a creer. No, lo que va a venir es el demonio. Cuando tú hablas, ¿verdad? Con esa gente que dice, no, ya vamos a llamar aquí a tu abuelita y ¿a quién están invocando? No es al familiar, es al demonio. ¿Ok? Es al mal. Por eso está prohibido andar con agoreros, hechiceros, todo eso de leer cartas, de adivinación. Está prohibido. Porque eso no procede de Dios, procede del mal. ¿Ok? Tú no estás consultándole a Dios, estás consultándole a Satanás. ¿Y cuál es la advertencia que dice la palabra de Dios acerca de Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás de nosotros? ¿Nos ama como Dios? No, él dice, ¿qué? ¿Quiere qué? Matar y destruir, matar y destruir. ¿Satanás quiere un matrimonio exitoso? No, él quiere un matrimonio destruido, en agonía, ¿verdad? En pleitos todo el tiempo. ¿Él quiere una familia unida? No, quiere que se aborrezcan unos a otros. Porque Él no te ama, Él quiere destruirte. ¿Okay? Porque eso así lo dice la palabra de Dios. Y aún a nosotros, los creyentes, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está Satanás? Porque ya los que son de Él, bueno, son de Él. Pero los tiene engañados, pensando que les está dando cosas buenas y van a ir a perdición. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás con los creyentes, los que quieren obedecer la palabra de Dios? Que él anda como león rugiente, así alrededor, cazando. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Buscando a quien amar. ¿Ustedes no han leído en sus Biblias eso? No dice eso. Dice buscando a quien devorar. Y si ustedes han visto alguna película en, ¿verdad? Discovery, Animal Discovery, esas cosas, ¿qué hace un león? Va a la casa y ¿qué? Devora, destruye, mata a la presa. ¿Y por qué estamos todavía de pie? Porque el Señor nos sostiene. Porque nuestro Señor Jesucristo es el león de Judá. En cambio, Satanás es como león, no es que sea un león. Anda como león, es la manera como actúa, no es que sea un león. Hay una diferencia. O sea, nunca adjudiquen a Satanás lo que es Jesús. Jesús es el león de Judá, el cordero inmolado. Pero Satanás dice que anda como león, no es que sea un león, anda como león, buscando, exacto, es un imitador, a quien devorar. Seguimos para terminar. Dice
pero esto, versículo 25, es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y qué hermoso que dice el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo combate ¿qué? La mentira. Este mundo está lleno de ¿qué? De mentira. La gente vive ¿qué? Una mentira. Lamentándolo mucho. En estos días, simplemente voy a hacer un paréntesis otra vez. Decía alguien, deja tu celular, deja de aparentar, deja de esas redes que la gente va a un sitio y se toma la foto con tremendo plato o cualquier cosa, ¿para qué? Y la sube. Y dice, hay gente que dice, ojalá tu vida fuera esa realidad. Porque la gente sabe que es mentira. Simplemente estás aparentando. Aparece ahí una foto con tus amigas sonriente, pero tal vez estás peleando con ellas, pero se te ve que eres feliz, pero no eres feliz. No eres feliz. Pero tu foto da la apariencia de qué? De que sí, como acaban de decir, imitas, engañas. ¿Ok? Tal vez eso es lo que quisieras, pero no es la manera como lo vas a conseguir. Porque la verdadera felicidad, ya la vamos a ver ahora en las aplicaciones, es en Cristo. Es en Dios. Porque nuestro Dios es bueno y dice que toda buena dádiva, todo lo bueno, ¿de quién desciende? Del Padre de las luces. Dice que con esa bendición no se añade ¿qué? Tristeza. Qué triste es que tú vayas a aparentar algo simplemente porque no sé a quién tú quieres engañar y tú tienes $50 por decir algo, Y tú vas al restaurante más caro, te compras la comida, le sacas la foto y cuando llegas a la casa, wow, no he pagado la renta, no he pagado el agua, no he pagado la luz y no tengo para comer mañana. Y, ¿para qué hiciste eso? ¿A quién quieres engañar? Tú piensas que la foto va a decir, oye, mira, ¿en qué te ayuda eso? No te ayuda en nada. Es una mentira. Y te causa más tristeza que, oye, mira, le va bien. Ni que te haga llamar, necesitas algo porque tú estás en el mejor restaurante. No te vas a decir, mira, que necesitas. No, ni ayuda te va a llegar. Porque estás mintiendo. ¿Para qué? Más bien le voy a pedir plata porque mira dónde se está comiendo esa persona. Ese sí tiene plata. Y es pura mentira. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí están entendiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Dios habla la verdad. Y nosotros debemos hablar la verdad. Dejemos aún las vidas de mentira, de apariencia, lo que no somos. Seamos testigos verdaderos del Señor, predicando la verdad, pero más allá, viviéndola. Viviéndola. Es muy feo escuchar por ahí, ¿y eso que dice que es cristiano? ¿No has escuchado eso? Yo pienso que sí. Y eso que dice que es cristiano. Y mira cómo habla, mira cómo dice, y mira cómo actúa. Ese es un cristiano falso. Está ¿qué? Avergonzando el nombre de Cristo. Está avergonzando el nombre de Cristo. Dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da testimonio acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo. Es Él el que dará testimonio. Y después dice,
Y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero el primero que da testimonio es el Espíritu Santo. Porque es Espíritu de verdad. ¿Cristo podía hablar de él mismo? Sí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y eso era verdad? Sí, era verdad. Ahora, ¿qué se nos dice a nosotros? ¿Podemos hablar por nuestra cuenta? No. Debemos decir y proclamar todo lo que se nos ha enseñado, que es la verdad, es Cristo. Hay gente que por ahí dice, es que yo soy tan humilde. Si tú lo dices, no es verdad. Si tú lo dices, no es verdad. Para que eso sea verdad, ¿quién lo debe decir? Otro que vea esa cualidad, ese carácter en ti. Y que sea más de uno. Pues todavía haces tu compinche, mira, di que soy humilde. La palabra de Dios dice que debe ser 2 o más testigos para que eso sea verdadero. Pero cuando Jesucristo habla, cuando el Espíritu Santo habla, no hace falta que ningún hombre lo respalde, porque eso es verdad. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y nosotros también daremos, si el Espíritu mora en nosotros. Daremos testimonio de Él. Bien, aplicaciones prácticas, porque ¿para qué hemos visto todo esto? Tiene que ser con algún fin. ¿Ok? Entonces, aplicaciones prácticas para terminar. 1. Preguntas. ¿Sientes que el mundo te aborrece o te ama? Eso lo respondes tú. ¿Sientes que el mundo te aborrece o te ama? Dependiendo de esa respuesta, tú sabes dónde estás. Si eres o no eres de Cristo. 2. Si no eres odiado, rechazado o perseguido, tal vez debes examinarte. Pues si no te aborrecen, es que estás haciendo lo que el mundo le agrada. No lo que a Dios le agrada, sino lo que al mundo le agrada. 3. La Biblia nos enseña que quienes han sido librados del poder del pecado ya no son esclavos del pecado. Por el poder de la cruz encuentran oposición por su compromiso con el Salvador. ¿Estás comprometido con Cristo? Y esa es tu prioridad. Esa es tu prioridad. ¿Ok? La palabra dice que todo lo que hagamos debe ser para su gloria. ¿Ok? Ese es el fin. 4. ¿Tú estás comprometido por la causa de Cristo? Conozco muchas personas que rápidamente quieren figurar. Tal cosa, yo, voluntario, yo, me comprometo, yo. Y en la iglesia no hay voluntarios, no hay quien salga a evangelizar, no hay quien salga a visitar a los orfanatos, a los hospitales. ¿Qué pasó? ¿Con quién estamos comprometidos? ¿Con el mundo o con la causa de Cristo? Es pregunta para reflexionar. Mateo 5, 10 al 12. Les leo. Mateo 5, 10 al 12. Dice, bienaventurados, dichosos o 3 veces felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Y eso es a causa de Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ya hablamos de eso. Si tú robaste y te están persiguiendo, ni modo. ¿Qué les vas a hacer? Hiciste lo malo. Pero si te están persiguiendo a causa de Cristo, por predicar, por decir la verdad, ¿qué pasa? Eres bienaventurado.
Hay que ser valientes, así como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Rapidito, les cuento. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue muerto. Fue decapitado. Su cabeza fue traída en un plato de plata y se lo dio, ¿qué? A la hija de Herodías. ¿Quién le dio permiso para que Juan el Bautista fuese decapitado? Herodes. ¿Herodes quería matarlo? Sí. ¿Por qué no lo mató antes? Dice, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta. Creo que hay que mover el carro un momentico. Lo tenían como profeta y él no hizo nada. ¿Pero qué le decía Juan siempre a Herodes? Estás en pecado. No es lícito, no te conviene tener la esposa de tu hermano. Sacaba a la luz el pecado. Para decir eso hay que ser valiente. Y más alguien que tiene esa autoridad, Herodes. ¿Pero qué decía Juan? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Y saben a quién le hervía la sangre? A la mujer, Herodías. No, hay que eliminarlo. Y es por eso que le dice a su hija, cuando Herodes te pida algo, porque vemos que él la sedujo con su baile, ¿qué pasó? Ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y fue muerto. ¿Ok? Entonces, dice ahí, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde es el galardón? No en la tierra. Hay muchos cristianos que dicen, Señor, yo voy a ir a la iglesia todos los días, voy a leer, pero ya sabes, me tienes que dar esto al final, aquí. Tú estás haciendo una negociación con el Señor. El Señor no hace esa negociación. ¿Cuál es tu motivación para estar aquí hoy? O para venir cada domingo. ¿Le estás pidiendo algo al Señor aquí? ¿Un galardón en la tierra? ¿O simplemente en obediencia vas a esperar lo que el Señor quiera darte? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo el que busca obedecer a Dios y predica el Evangelio, hermanos, garantizado, va a recibir persecución. Persecución. Te van a aborrecer, te van a tirar la puerta, te van a decir, tú eres un loco, tú eres un fanático. Pero no importa, amamos al Señor. Cada creyente ha recibido el Espíritu Santo, que es un testigo poderoso. Efesios 1, 13 y 14 dice, Efesios 1, 13 y 14, en Él, en Jesús, también vosotros, está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos ha dado el Señor? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hemos recibido? Dice, por haber creído en Jesús. Hemos oído la palabra de verdad y la hemos aceptado. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene, ¿verdad?, a Cristo, que lo ha recibido, tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. ¿Ok? Y 7, recuerda, aunque estás en este mundo, no eres parte de él. Por tanto, no vivas como uno que pertenece a lo terrenal, vive como ciudadano del reino celestial. Oremos. Señor, te damos gracias
por este tiempo, Señor, por tu palabra. Sabemos que somos desafiados día tras día, Señor, porque muchas veces vivimos muy cómodos pensando que somos de este mundo. Pero tu palabra dice que no lo somos, porque tú nos has escogido. Y ciertamente, Señor, al seguirte y a servirte, tú nos has advertido que sufriremos persecución, que sufriremos, Señor, el odio de las personas que no te buscan, que no te aman. Señor, gracias, porque tenemos la esperanza gloriosa. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos confirma de que somos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender que nos has dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Tú deseas, Señor, que te confesemos en todo lugar, que no te dejemos, Señor, de confesar a los hombres de que tú eres el Señor y Salvador. Tu palabra dice con claridad, nos advierte que si nosotros te negáremos, tú también nos negarás. Señor, ayúdanos en esta labor, en esta encomienda. No podemos hacerlo solos. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la tribulación, del vituperio, si lo hacemos, Señor, tú nos prometes paz, nos prometes gozo, Señor, en medio de las tribulaciones y de las dificultades. Solo eso lo puedes hacer tú, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén.